no es que haya algo que sea más importante que otras cosas, pero sí el Señor nos ha dado el ir ordenando cada uno de lo que tú hoy has visto, lo que has visto que se hace. La Santa Cena es uno de los regalos más hermosos que el Señor nos otorga. Nos permite participar, dice la palabra, de su cuerpo, de su sangre. Es un pacto, es el nuevo pacto. Y cuando lo hacemos con entendimiento, somos bendecidos en gran manera. Pablo decía que no debemos de tomarla indignamente. Y a veces pensamos que es porque andamos a lo mejor cometiendo alguna situación, estamos pecando y eso me hace indigno. Pero entiende esto. Si fuera por ese asunto, nadie sería digno de tomar la cena del Señor. El asunto es que es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace dignos, Él es el que nos da de su justicia. Nosotros por sí mismos no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Entonces, no es eso a lo que se refiere indignamente, sino cuando no tengo el conocimiento o el entendimiento, como decía mi hermano Marcos. Y hoy me encantó porque de verdad que Dios revela en su palabra día a día algo nuevo. Podríamos pensar, ese versículo lo he leído tantas veces, pero Él es el Señor, Dios es impresionante y siempre te enseña algo nuevo, algo fresco de su misma palabra. Bueno, pues hoy quiero hablarte de algo y quiero hablarte, es algo corto, pero quiero llamar tu atención porque el Señor me llevaba a este asunto, me hablaba de algo que tú has escuchado mucho y escucharás siempre dentro de una iglesia, de una congregación. Has escuchado mucho la frase o la palabra discípulo. Sabemos que eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y a partir de ahí empieza a haber discípulos, ¿cierto? Y se habla incluso de discipulados y de repente ya muchas iglesias tienen discipulados, los institutos hacen discipulados y es algo muy común. Entonces el Señor lo que hacía era llevarme a su palabra y es como si me hubiera dicho, mira, hay tanto que a veces se pierde el propósito de un discípulo. Y así se llama esta reflexión de la palabra, el propósito de un discípulo, ¿sí? Y voy a leerte donde siempre nos fundamentamos de lo que es ser un discípulo y qué debe de hacer un discípulo. En Mateo 28, del 18 al 20, hay una asignación, hay un mandamiento, una orden, una instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo que dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tomamos estos versículos y cuando los escuchamos, bueno, ponemos atención hasta cierto punto. Y vamos a empezar a desglosar este versículo porque hay cosas muy importantes que entender. Y primero quiero que cierres tus ojos. Padre, yo te pido, Señor, que tomes control de lo que hoy voy a hablar a tus hijos. Que seas tú, Espíritu Santo, quien hable. Dirígeme tú, Señor, no permitas que salga de mi boca algo que venga de mi mente, sino que venga de ti, de tu Santo Espíritu. Haz tu voluntad y prepara los corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Aprovecho también para mandar un saludo a los que nos ven en redes sociales. Y bueno, dice entonces que nuestro Señor les da una instrucción, pero antes escucha lo que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, es decir, esa instrucción la está dando nuestro Señor Jesucristo porque se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y por eso es que dice, ahora, por eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí vamos a entrar en algo que no habíamos visto. Él le dice eso a sus discípulos. Ellos ya son discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero no les dio un manual. Cosa que, qué curioso, en los institutos y en las iglesias, por lo regular, hay manuales. Discipulados, este es el manualito que vas a llevar para tener un discipulado. Pero nuestro Señor Jesucristo no les dio un manual a los discípulos. Solamente lo que hizo fue mostrarles cómo se vivía el Evangelio. Porque ellos caminaron con Jesús, observaron la vida de Jesús y ellos podían ver que de lo que hablaba también era hacedor. Nuestro Señor Jesucristo era un hacedor de la palabra. Y eso es lo que estaba haciendo con ellos. Por eso es que ellos se convirtieron en discípulos. Escuchábamos en una ocasión que a sus discípulos la gente les empezó a llamar cristianos. Y se les llamaba cristianos porque ellos decían, cristianos es un término que ellos usaban como decir, es que ustedes hacen las cosas, hablan y hacen todo como Jesucristo. Por eso les decían cristianos. Son como unos Cristos chiquitos, igualitos que su maestro. Y ese es el punto. Nuestro Señor Jesucristo caminó con ellos durante 3 años y les enseñó cómo deberían de ser. Ahora, esto nos lleva a una verdad. Todas las cosas que hay en este mundo a través de la palabra de Dios, cuando las filtramos, nos damos cuenta que todo es de Él, es por Él y es para Él. Todas las cosas que tenemos que hacer después de que conocemos a nuestro Señor Jesucristo tienen que ver con Él. Créeme, no hay nada que se quede fuera. Todo tiene que ver con Él. Aún las cosas que puedan parecer que no tienen que ver con el Señor, todo. Porque en esta vida, si estamos vivos, es por Él. Todo lo que tú ves es parte de su creación. Entonces todo tiene que ver con Él. Entonces, empecemos. Las iglesias siempre han tenido en el corazón, las congregaciones, hacer discípulos. Es una instrucción que da nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todas las iglesias es común que te encuentres un apartado, una enseñanza, un tiempo para discipular a las personas. Y aquí es donde cambia el asunto, porque cada congregación a veces tiene cuál es el propósito y van variando. No, pues el propósito es servir en la casa. No, pues el propósito es ir y predicar el evangelio. No, pues el propósito es tener maestros en la palabra. No, pues el propósito es que tengamos liderazgo dentro de una iglesia. Y ahí puedes ver que todas las congregaciones tienen un porqué de por qué se debe de hacer un discípulo. Pero se olvida el verdadero motivo. Un discípulo, a diferencia de un alumno, de un estudiante o de un aprendiz, discípulo se deriva de una palabra griega que es matete, ¿sí? Así se dice. Bueno, y esa palabra, cuando dice hacer discípulos, viene de mateteo, así se pronuncia. No significa alumno, no significa aprendiz, sino discípulo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo cuando soy alumno, aprendo la información, los conocimientos,
pero los aplico según yo creo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ser un estudiante de ingeniería y tengo maestros de ingenieros, pero a lo mejor soy más eficaz cuando comienzo a poner en práctica esos conocimientos. Tengo una mejor habilidad. No las hago al pie de la letra como me lo enseñaron, o utilizo lo que es los conocimientos, ¿sí? Un aprendiz, pues un aprendiz ve la forma, las maneras en cómo hace técnicamente algo quien lo está instruyendo, su instructor. Pero un discípulo es diferente. Un discípulo lo que hace es comenzar a ver y hacer como su maestro. Ahora, hasta ahí hay algunas congregaciones y maestros que enseñan en ese punto algo correcto. El discípulo debe de ser igual que su maestro, igualito. Por eso es que a ellos les decían cristianos, es que hablan como Cristo, hacen las mismas cosas que Cristo. Vaya, es como si fuera Él, pero en sus discípulos. Por eso es que somos cristianos. Vamos ahora, una pregunta. Somos cristianos, pero ¿hacemos las cosas como Cristo? Creo que todavía nos falta, ¿verdad? Pero entonces yo no soy, ¿eso significa que no soy cristiano o discípulo? No, por supuesto que eres cristiano y sabes, te vas a sorprender, eres discípulo, porque estás en el proceso de seguir aprendiendo, pero no como el que te está enseñando aquí, sino como tu maestro, que es Jesucristo. Ese es el punto, y ahí es donde de repente algunas congregaciones o enseñanzas también se desvían, porque nosotros somos muy dados a ser como nuestro maestro, el que estamos viendo. Y luego queremos hablar igual. Es que yo estoy predicando igual que el maestro que me dio esta enseñanza, porque hay que ser como el maestro. No, espérate, no es como el que te está enseñando. Tú necesitas ir a las Escrituras, leer la palabra de Dios, para que hables como Jesucristo. Es de Él quien tienes que aprender. El que te está enseñando, digamos que es alguien que te puede instruir y apoyar, te va a llevar a comprender mejor algunas cosas, pero tú buscas ser como Jesucristo. Ahora, cuando tú haces eso, te estás convirtiendo en un discípulo. Ahí es cuando se cumple. Id y haced discípulos. Y cuando tú comienzas a ser como Jesucristo, sin que te des cuenta, estás haciendo discípulos, porque la gente te comienza a ver. Tú ya no eres igual. Es que, ¿sabes qué? Me dijiste algo que necesitaba escuchar. ¿Sabes algo? Era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo con la gente que tenía necesidad. Por eso sus discípulos le decían, ¿a quién iremos? Solamente en ti, tú tienes palabras de vida. Cuando tú comienzas a abrir tu boca, es para bendecir. Ya no te sientas a decir, ay, está muy difícil la vida. Sí, está muy fea la vida. No, tú ahora escuchas la voz del Espíritu Santo y das una palabra que ya leíste y la compartes y das vida. Entonces, entendemos que ser discípulo es algo más profundo, porque esto significa conocer de tal manera y de forma muy personal a nuestro Maestro, que es Jesucristo, que entonces ahora Él vive en nosotros. Y aquí se comienza a cumplir algo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando yo comienzo a hablar como Él y hacer lo que Él hace, la gente ya no me ve a mí. Él identifica a nuestro Señor Jesucristo, por eso la gloria es para Él. Ya no dicen, sí, es que Pablo es así, así. No. Oye, tú eras de esta manera, pero ya no hablas igual. Es que ya no soy yo, es Jesucristo en mí. Y comienzo a vivir de esa manera y comienzo a ser discípulos. La gente se empieza a acercar y, oye, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero conocer más. Y entonces puedes
comenzar a instruir, puedes ayudarles a conocer cómo leer la palabra. Pero no significa que haya un manual de discipulado que sea el eficaz. Lo que hace eficaz que tú seas un buen discípulo y puedas hacer discípulos es ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí viene algo clave. ¿Cómo puedo ser como alguien si no lo conozco? Y a mí me encanta porque el Señor va alineando todo a lo que está enseñando en esta casa. ¿Te has dado cuenta que en estos últimos tiempos el Señor nos ha llevado al ir a conocerlo cada día más? Él está interesado en que tú y yo conozcamos muy personal, escudriñemos la palabra, la leamos y conozcamos directamente a nuestro Señor. Claro que tenemos que congregarnos, claro que debemos de estar orando unos por otros, por supuesto que sí. Pero mi prioridad es conocer a Jesucristo por iniciativa mía, tomando su palabra. Entonces, solamente así podemos llenarnos de su esencia, de Él. Una vez escuché a un predicador que decía, porque le preguntaban, oh, es que ¿sabe qué, pastor? Ojalá ya haya un avivamiento, vamos a orar porque haya avivamiento. Y entonces él les dijo algo muy cierto. ¿Quieren avivamiento? Sí, lean la palabra de Dios. Porque si ustedes no leen la palabra de Dios, no va a haber avivamiento en ustedes. Tienes que comer la palabra de Dios. Porque si tú vas a un lugar donde se siente la presencia de Dios, Dios está haciendo un mover, vas a sentir esa presencia y vas a estar muy bien. Pero cuando salgas del lugar, te apagas. Pero solamente cuando comes la palabra de Dios, entonces el avivamiento está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Y de eso se trata. Aquí viene. Y entonces eres un discípulo. Porque comienzas a hablar como Él. Y el avivamiento le llega a las personas que están cercanas a ti. ¿Por qué? Porque tú empiezas a hablar como nuestro Señor. Entonces pongamos atención a esto. Ir y hacer discípulos lleva un significado más profundo que solamente hablar a un puñado de gente acerca del Evangelio. Es más profundo. Yo puedo tomar las Escrituras, darle un repaso, así como cuando hacíamos en la escuela, tomo un tema y lo desarrollo. Pero estoy haciendo información y estoy dando solamente lo que es conocimiento. Pero no hay un avivamiento en mí. Yo necesito vivir. En realidad, la idea central de un creyente en proceso de aprender es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera intención de ir a ser discípulos. Dice Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Y ahí va a aparecer versión Reina Valera, pero yo te voy a leer la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. ¿Por qué está dando esta instrucción el Señor? Porque Él no puede habitar donde hay esto. Si tú sigues haciendo esto, no estás lleno de nuestro Señor. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura. Cuando tú tienes un bebé, y acá tenemos una bebé, anhela tomar su lechita. ¿Sí? Así nosotros necesitamos tomar la palabra de Dios. Busquen con ansia la leche espiritual pura, esa es la palabra de Dios, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. 3. Ya que han gustado la bondad del Señor. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo van más allá solamente de salvación. Y es que también aquí vamos a entender algo. Hay un
una confusión también en muchas congregaciones en este sentido. ¿Dónde se hace un discípulo? ¿O qué es lo que hace un discípulo? ¿O el discipulado es ir y compartir el evangelio? ¿O el discipulado es llamarlos y darles una enseñanza aquí ya dentro de la congregación? Ahí, cuando tú vas a compartir el evangelio, obviamente llegas a personas que no han escuchado del Señor. Tienen una idea de quién es Dios, pero no saben que hay un plan de salvación hasta que tú se los compartes. Pero la gente que ya está en la iglesia, probablemente ya le compartieron esas buenas nuevas, ya les dieron el plan de salvación, pero ahora van a pasar a otro grado, ¿no? Y van a tener conocimiento ahora de la palabra. ¿Dónde se hace el discipulado? ¿Dónde tú crees que sea? Podemos acompañar y cuidar a los que apenas están conociendo del Señor, ¿sí? Eso es parte del discipulado. También es enseñar. En realidad las dos cosas tienen que ver, no están divididas. Lo voy a poner así. ¿Será que un discipulado es para los salvados y que ya son santos, son apartados, como según nos habían enseñado? ¿O el discipulado es para los que no conocen la palabra? En realidad se aplica para los dos, porque recuerda, tú eres el discípulo que está viviendo la palabra. Entonces, los primeros que reciben esa enseñanza, los primeros que ven a Jesús en tu vida, son los que están afuera. Pero también los hermanos que ya están aquí adentro, según tu testimonio, según lo que tú hablas, si va de acuerdo con lo que haces, también está haciendo y está ejerciendo un discipulado. Otra. Entonces, los discipulados no son para tomar una posición en la congregación. No. Entonces, un discipulado no me da un liderazgo. No, te voy a decir algo. Agárrate de tu asiento. No existe esa frase como tal en la Escritura, liderazgo. En la Biblia dice siervos. Yo quería ser líder. No, vas a ser siervo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Se ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y les dijo, aquel que quiera ser el mayor, tiene que servir a todos sus hermanos. Porque en el reino de los cielos es así. Entonces, un discipulado cuando se da, no tiene como finalidad tener ciertos, cumplir con ciertos requisitos o niveles para llegar a un punto. No es ahí, no es así. Simple y sencillamente es que yo busque conocer más a mi Señor Jesucristo para ser como Él. Y el resultado va a ser que entonces con los que están a mi alrededor voy a ser discípulos. Aun cuando se me acerquen, es que hermano, es que yo veo que tú. No, hermano, no soy yo. Pero es que veo que tú, no soy yo, es Jesucristo en mí, porque yo antes no era así. Y si tú me ves de esta manera, créeme, no hay nada que me pueda yo jactar. Me jacto de que mi Señor Jesucristo me encontró y me salvó. ¿Y cómo lograste? He leído su palabra, lo he conocido y se me ha revelado en cada situación para aprender cómo es Él. Por eso es que mi Señor Jesús está en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos todo el tiempo. Todo tiene que ver con Él, aún las situaciones adversas, porque en esa situación
voy a conocer a mi Señor Jesucristo como sustentador, como alguien que me cambia la circunstancia, como alguien que me fortalece. Él es mi Dios que me fortalece. Aun cuando estoy en una celebración y en un gozo, sí, porque voy a saber quién es el que me da ese gozo y esa oportunidad, el quien me bendice. Oye, y cuando estoy en paz y descansando, aún ahí le doy gracias porque estoy entrando en lo que es su reposo. Y me imagino cuando entre en su reposo en la eternidad. Siempre voy a encontrar a mi Señor Jesucristo en cualquier situación, en cualquier edad, en cualquier momento. Eso es ser un discípulo. Nuestro Señor Jesucristo caminó 3 años con ellos y ellos lo observaban. Caminar con Jesús es ser discípulo porque lo comienzo a conocer. Voy observando cada cosa que Él va haciendo. Entonces, el peligro de un equivocado entendimiento es cuando yo me desenfoco y pienso que el discipulado es para empezar a colocar, dirigir o administrar una congregación. Porque entonces corro el riesgo de que en lugar de hacer discípulos, los deshago. ¿Cómo? Mira, te voy a poner un ejemplo y esto creo que todos los papás alguna vez lo vivimos. ¿Alguna vez llevaste a tu hijo y viste que había un campo de juegos y tu niño se quiso subir? Ahí va, pequeñito, y de repente se encuentra, gracias, mijo, se encuentra con un niño más grande. Y tú lo estás observando de lejitos y este niño más grande de repente lo hace a un lado y él pasa primero y a veces hasta lo agarra como de escaloncito y se sube. ¿Y tú qué sientes? ¡Uy! ¿Cierto? Bueno, a veces eso pasa en las congregaciones. A veces los hermanos que tienen más tiempo de estar en la palabra son ese niño grande. Y los pequeños son los que están llegando por primera vez. Y a veces, por querer estar en un liderazgo o pensar que estamos en un liderazgo, les hacemos un lado o los agarramos de banquito para impulsarnos nosotros. Y eso está totalmente opuesto a lo que es ser un discípulo. Y descalificamos, es que tú no has pasado por esto, por esto, por esto. ¿Quieres servir? Fórmate y cumple estas cosas. Y deshacemos a los discípulos. Nos posicionamos en un lugar donde nuestro Señor Jesucristo nunca lo enseñó así. Tuvo discípulos que se acercaron. Señor, que cuando estés en tu reino, me siente yo a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Una mamá fue a pedirlo en un evangelio y en otro dice que ellos se acercaron. Y el Señor les dijo, mira, ¿eres capaz de beber esta copa? Sí, Señor, se la vas a beber. Pero la posición, el que se siente a mi derecha o a mi izquierda, no la doy yo, la da mi Padre. La pregunta es, ¿por qué? Porque el Padre tiene que ver al Hijo en ti. Dios no puede ser engañado. Nosotros podemos engañarnos unos a otros pretendiendo ser en un lugar los mejores del mundo. Pero a Dios simple y sencillamente no lo podemos engañar. Y Él es el que te posiciona según tu corazón, según tu humildad, según lo que tú estás conociendo de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él ve a su Hijo Jesucristo en ti, entonces te llama. Pero yo, ¿por qué? Si yo no... Así lo estableció el Señor. Mira, se están dando las condiciones. Las cosas se están alineando,
es de parte de Dios. Y entonces fluyes. Pero es por causa de que tú estás haciendo las cosas como nuestro Señor Jesucristo. Te decía yo, líderes, en realidad no existe ese término en el reino. Es el de siervos. Si eres un servidor en tu congregación, sin importar a qué nivel o en qué área de servicio estás, sean pequeños grupos, sea en la música, en la enseñanza, debemos entender que las personas que tenemos a nuestro alrededor son personas en quienes, fíjate, debemos invertir, no usar para el ministerio. Voy a invertir mi tiempo, voy a invertir las cosas que he conocido a través de mi Señor, voy a invertir todo lo que Dios me ha dado a conocer a través de su palabra. Y mira, a lo mejor tú no lo has visto, pero yo te lo voy a platicar. Y en una de esas, cuando dices, ay, el hermano me dijo que él pasó por algo similar, voy a ver qué dice la palabra, me recomendó un versículo, me dijo que Dios le enseñó esto. Ay, es cierto. A mí me encanta cuando los jóvenes comienzan a decirme, yo le pedí a Dios y me contestó. Estás haciendo ahí un discípulo. Y no tuvo que aventarse un manual. No estoy diciendo que no va a haber enseñanza, aclaro. Por supuesto que es necesario porque también necesitamos conocer. Estamos redireccionando el motivo y el propósito de lo que es ser discípulo. Son innumerables historias y la verdad es que sí, el Señor me recordaba a lo largo de nuestra vida en el Señor. Entramos a, cuántas enseñanzas, llegábamos y veíamos, llegamos a alguna iglesia alguna vez grande y veíamos dónde estaban colocados los que servían y preguntábamos porque era parte, no conocíamos. Y para llegar ahí, y eran estas las respuestas algunas, porque también depende de quién te contestaba. Tienes que pagar el precio de tu ministerio. Posicionando un ministerio como algo que, a ver si eres digno. Mira, lo que tú estás haciendo hoy lo estás haciendo por mí, pero otro día alguien lo va a hacer por ti, por eso necesitas ayudarme. Yo que estoy ahorita en esta posición de liderazgo, para que tú aprendas y cuando tú estés a alguien también, te ayude a ti. Eso se parece mucho a las cosas del mundo. Si no das la milla extra conmigo, que me ves, ¿cómo la vas a dar con Dios a quien no ves? Se escuchan así medio apantalladoras las frases, pero no es cierto, son sacadas de contexto. En realidad no es así. Lo que nos está diciendo el Señor de hacer discípulos, me encanta porque voy a leerte lo que dice al final. Dice así, enseñándoles. Y nos quedamos con enseñándoles, les voy a dar una enseñanza. Espera, todavía no termina de hablar nuestro Señor ahí. Que guarden, te van a ver guardar a ti, que guarden todas las cosas que a ustedes les he mandado. Eso es lo que tú vas a hacer de así discípulos. Enséñales a cómo tú guardas las cosas que yo te mandé a que guardaras. No te estoy diciendo que hagas tu salón y les des una enseñanza. Guarda las cosas que yo te dije que guardaras. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mira qué hermosa promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Pero nosotros lo tomamos como, me está cuidando mi Señor. Mira, te lo voy a cambiar. Está contigo todos los días porque lo conoces, estás en una comunión, en una relación, estás caminando, platicas con Él, lo tienes en tu mente, en tu corazón, en tu boca, en tus labios, todo lo tienes, lo que haces es por Él y para Él. Por eso te está diciendo, y voy a estar con ustedes todos los días.
porque vas a estar conmigo. Vamos a estar platicando, tú vas a estar escudriñando mi palabra. Cuando ores, yo te voy a contestar. Tus pensamientos van a estar conectados a mí hasta el fin del mundo. Entonces dejamos de ver solamente el hecho de que estará conmigo todos los días. Ay, me va a estar cuidando. No, espérate, es más que eso. Cuando tú caminas con alguien en quien confías, a quien tú amas, admiras, aprendes, estás caminando y dices, es que a mí me encanta estar con él porque todos los días me enseña algo nuevo. Mira, no me aburro, siempre estoy aprendiendo más. No hay espacios en donde me quede así como que, bueno, pues hoy no estamos sin hacer nada. Siempre hay algo nuevo. Así es Él. Ese es el asunto. Entonces, para ser discípulos de Jesús, primero conozco a Jesús. Tiene lógica, ¿no? No puedo comenzar a parecerme a mi maestro si no lo conozco. Dentro de las congregaciones también pasa que queremos alcanzar a las personas, a los perdidos, y les catalogamos los perdidos. Y nos apasionamos y vamos a hacer un evento y vamos a ir a compartir la palabra y voy a ir a orar a este lugar y voy a ir a tocar puerta a puerta. No es malo, pero si no conozco a Jesucristo, me voy a convertir en un mensajero sin mensaje. ¿Qué les voy a decir? ¿De qué les voy a hablar? Me puedo aprender los versículos, pero si no los vivo, solamente estoy dando información. Así como la información que nos llegan a dar los de Easy cuando nos dejan un catálogo, o los de, ¿cómo se llama? Total Play, también te dejan información. ¿Y qué haces con esa información? Ah, sí, gracias. Yo necesito conocer a mi Señor para ir a dar ese mensaje. Te voy a hacer ahora una pregunta. Los que están a tu alrededor, voltea y ve rápidamente quiénes son. ¿Deben ser usados para el ministerio o deben ser amados, cuidados y servidos para la gloria de Dios? No, hermano, es que te tienes que preparar porque tenemos que ir a las naciones. Espera. Lo que nuestro Señor Jesucristo primeramente hizo fue amar a sus discípulos. Los alimentó. Nunca los dejó. No los mandó a ningún instituto ni tampoco les dijo, a ver, dame toda la ley, a ver si la conoces. No te la sabes, te falta. ¿Sabes qué? Con permiso. Él los llamó simplemente así, ven, sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme. Y lo que hicieron sus discípulos, que eran de lo peor para los judíos, porque los fariseos decían, ¿por qué te rodeas de pecadores? Él les decía, es que yo no vine por justos, sino por pecadores. Y vine a que vean cómo es, que es el Padre, porque el Padre es revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te caes esa verdad, dices, Dios mío, no solamente te estoy conociendo a ti como mi maestro, como mi salvador, me revelas al Padre. Por eso es que el Padre es exaltado cuando tú vives como nuestro Señor Jesucristo y te llaman, eres cristiano, ¿verdad? Sí, le das gloria al Padre. Tú no necesitas andarle diciendo a la gente que eres cristiano. Por tus actos identifican. No hables de eso con él porque es cristiano. Y entonces el Padre es exaltado a través de su Hijo que está en ti. Eso es maravilloso. Todo el propósito de nuestra santificación es poder ser más como Cristo.
Por eso el Padre también da la instrucción: sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo soy santo? Conviértete en discípulo. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Cómo? Conócelo. Y empiezas a santificarte. Y se empiezan a embonar las cosas. ¿A poco nada más es así? Sí. No tengo que ir a un instituto, no tengo que ir a hacer estos cursos, no. Sé santo. Me quiero santificar, Señor, yo sé que es contigo. ¿Cómo le hago? Sé discípulo. Conoce a Jesús. Lee su palabra. ¿Qué dice Él en su palabra? ¿Cómo actúa Él? ¿Cómo piensa? Estás santificándote. Estoy listo, Señor, para ir a las naciones. No te has dado cuenta que ya fuiste. Porque donde quiera que te paras, tú ya eres un discípulo. Y te están observando. Y la gente anhela conocer a tu maestro, que es Jesucristo. Olvídate de querer predicar como el que te está enseñando a predicar. Porque eso no está bien. Hay un espíritu que se mueve, que no es de Dios, y se quiere meter en las iglesias, que es el espíritu del anticristo. A veces pensamos en la persona, ¿quién será? Es un espíritu, ¿y sabes qué hace? Tomar el lugar de nuestro Señor. Él quiere posicionarse en Él, es lo que siempre ha querido. Por eso te digo, no hables como el que te enseña, habla como tu maestro, que es Jesucristo. Cuando comienzas a leer su palabra, empiezas a hablar de una forma diferente. Me encanta un hermano que me dijo, él llegó y si nos ve por redes sociales, le mando un saludo a mi hermano David, que se fue hasta Tijuana y entró a trabajar y me dijo, ¿qué crees, hermano? ¿Qué? Pues resulta que estaba yo trabajando y llegó un pastor y que me dice, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Por cómo hablaba yo. Ese es el punto. Eres un discípulo y estás yendo a las naciones. Cada situación, cada momento de nuestra vida está diseñado por Dios en su soberanía para relacionarnos y formarnos para ser como su Hijo. Es lo que quiere el Padre. Él es el primero. Jesús es el primero, pero quiere que todos seamos como Él. Romanos 8, 28, 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo amas a Dios? Guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. Hermano, quiero amar a Dios. Primero tienes que conocer qué es su palabra para hacerla y entonces lo empiezas a amar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Hasta las que no son agradables, todas. No hay ninguna que se queda fuera. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque nuestro Señor en cada situación, cuando reaccionas como reaccionaba su Hijo Jesucristo, la gente aprende. Oye, a esta persona es cristiano, ¿eh? Yo ya me di cuenta que es cristiano. Le pasó esto. ¿Y sabes qué? Reaccionó de esta manera, tan diferente al mundo. ¡Wow! Qué gran lección me acaba de dar. Cuando es algo bueno, oye, es que esta persona le pasó lo mejor y mira, ahora tiene abundancia, está en una posición donde cualquiera del mundo perdería el piso. Pero sigue tan humilde y ahora ayuda a los demás. Es como si Jesucristo viviera en él. Es que él es cristiano. Y si tú eres cristiano, Jesucristo vive en ti.
Ese es el punto. Porque a los que antes conoció, 29, también los predestinó. Y aquí vas a entender este versículo que hace que haya peleas de denominaciones. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú estás predestinado no porque Él dice, tú ya eres acá, tú no, tú sí. No, espera. Nos predestinó para el hecho de que si tú conoces a nuestro Señor Jesucristo, si tú lo buscas en su palabra, si tú guardas su palabra, eres un discípulo. Eres igual a tu maestro. Y entonces comienzas por medio de tu vida a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y entonces se cumple lo que el Señor, lo que el Padre quiso. Para eso te escogió. Para que tú seas como su Hijo. No para andar escogiendo quién sí y quién no, porque yo ya sé quién sí y quién no. Todo depende de que nosotros busquemos a nuestro Señor. Amar a Dios es guardar sus mandamientos y solo puedo hacer esto si conozco cuáles son y si conozco a mi Señor Jesús. Si no, no puedo. Voy a intentarlo. Voy a aguantar un rato, pero en mis fuerzas no es posible. Necesito estar todo el tiempo con Él. Y voy a terminar. Solo cuando conocemos de forma personal y cotidiana, y me gustaría que mi hermano Brian me acompañe con la última, por favor. Cuando conocemos a nuestro Señor, entendemos la grandeza de su amor. Sabemos cómo actúa, sabemos cómo piensa, sabemos quién es Él. Podemos llenarnos de su presencia y comenzamos a ser y a ser como Él. Esto nos convierte en discípulos y ser discípulos nos permite ser enviados a servir porque es parte de su naturaleza. Así está escrito. Ahora escucha esto. Sus discípulos primeramente caminaron con Él. Primeramente vieron cómo era nuestro Señor Jesucristo. Siendo todavía discípulos, Él los envía de dos en dos. Siendo discípulos, ellos fueron enviados. Y aquí viene también, cómo nos encanta de repente en esta iglesia moderna a tomar términos que se escuchan medio apantalladores. Enviado, apóstol. Ellos eran discípulos y fueron enviados. Pero a veces dicen, no, ya cuando se fue el Señor, ya fueron apóstoles. Pero Él los envió de dos en dos. Y llegaron maravillados. Todavía no tenían al Espíritu Santo. Pero les dijo, vayan en mi nombre. Señor, aún los espíritus inmundos se nos sujetan en tu nombre. No se maravillen de eso. Y hoy Dios te dice esto. No te maravilles de los milagros, de los prodigios que Dios va a hacer a través de ti. Cuando abras tu boca para darle gloria a Dios y ores por una persona y sea sanado, sea libertado. No te maravilles de eso, sino de lo que les dice nuestro Señor. Gócense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y tu nombre y el mío, por causa de ser discípulos de Jesucristo, está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más maravilloso que puedes tener. Hermano, entonces, mira, yo la verdad no he sido muy activo en la iglesia. No he participado. No soy de esos. No, algunos de mis hermanos son extrovertidos, pero yo no. ¿Estaré quedando mal con mi Señor? No, hermano.
Si tú estás haciendo la obra, si estás haciendo la palabra de Dios, si estás guardando sus mandamientos, si hablas como Él, si escudriñas su palabra, si la vives, estás impactando más que cualquiera que esté parado en las plazas hablando el evangelio sin vivirlo. Porque eres un verdadero discípulo. El discípulo es el que vive y es como su maestro, Jesucristo. Creo que he cambiado en mi casa. Creo que ya no soy como era antes. Creo que he actuado diferente. Gózate, mi hermano, pero no te goces nada más de eso, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mateo 20, 25, 28. Entonces Jesús, Mateo 20, 25, 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Así es en el mundo. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Yo soy más que tú. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. Y aquí te da una instrucción tu maestro. Escucha, escucha, discípulo, como yo lo hice. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando caminamos en una relación que nos lleva a una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, el servicio es natural. Porque Él está en ti y ahora forma parte de ti. Esa es la nueva naturaleza. Eres como Jesús. Híjoles, es que como ya tengo estos grados de enseñanza, ahora tengo que estar en el servicio y pues tengo que poner buena cara. No, no. Tienes que llenarte de Jesucristo. Voy a contarte una historia y como te dije, todas las cosas nos llevan a nuestro Señor. Esta es una historia, no del Evangelio, no de la palabra. Pero fíjate cómo una buena acción de servicio impacta. Una persona tenía un barco que necesitaba pintura y lo envía, contrata a una persona. Y por la forma de ser de esta persona, yo creo que era cristiano. Y vas a entender por qué. Él comienza a pintar el barco y se da cuenta que el barco en el casco tiene un agujero. Entonces él, aunque no se lo pidieron, se acomide a componerlo y tapa ese hoyo del casco y lo pinta. Lleva el barco y lo entrega y le pagan por sus servicios. El dueño del barco se va a hacer algo y sus hijos, al ver el barco recién pintado, recién arreglado, lo botan al mar y se van a dar una vuelta. El padre, cuando regresa, al no ver el barco, dice: mis hijos se lo han de haber llevado. No le dije al cuate que compusiera, ay, se van a hundir. Y viene un alivio a su corazón cuando ellos llegan en la tarde, divertidos, contentos de haber pasado un buen rato. Y revisa y ve que está compuesto el casco. Va a ver a la persona que le pintó el barco y le dice: oye, yo no te pedí que arreglaras, no, pero vi que necesitaba ser arreglado y lo hice.
y le paga muchísimo más de lo que es. Oye, no, yo no te estoy cobrando, eso lo hice porque pues se tenía que arreglar, no me costó nada. Es que no entiendes. Mis hijos pudieron haber muerto. Y esa pequeña acción que tuviste le salvó la vida. Cuando tú actúas conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que hace nuestro Señor Jesucristo, tú no te das cuenta, para ti es algo normal, es algo natural, es parte de lo que tú eres ahora. Pero puedes salvar a alguien que no conoces. ¿Y cómo es que llegaste a este lugar? Es que un día te vi y lo que hiciste me impactó. Y quise investigar más y me hablaron de la salvación, me hablaron de Jesucristo. Y hoy estoy aquí. Un discípulo es aquel que vive como su maestro. Un discípulo es aquel que conoce y mantiene una relación, una unión con su maestro. Y que en su paso por la vida va haciendo discípulos a todas las naciones. Mi hermano, mi hermana, eres un discípulo. Pero no tengo estos nombramientos, no tengo esto. Eres un discípulo si has conocido a tu Maestro Jesús, si mantienes una relación con Él, si te han dicho, ya no eres el mismo. A mí me encanta que una vez alguien nos dijo, yo nada más quiero conocer a Jesús por cómo te ha cambiado. Y voy a decir la frase, porque eras una persona tan nefasta que sé que solo Él te pudo haber cambiado. Y por eso quiero conocer. Wow. Así que ponte de pie. No importa qué edad tengas, si eres un pequeño, si eres un pequeñito como mi vecino, que a lo mejor en la escuela de repente hace algo que ha visto a sus padres hacer en casa porque así lo manda la Escritura e impacta a uno de sus compañeritos. No importa si eres una persona que dices que, hermano, yo ya estoy cansado, ya tengo edad, me pesa, pero la gente te ve y dice, es que te veo tan bien, te veo tan fuerte. No cabe duda que Dios está contigo. No importa qué te dediques, no importa qué sea lo que hagas, no importa la situación adversa que estás viviendo, porque mucha gente, aunque no te lo haya dicho todavía, está pensando, ¿cómo le hace? ¿Cómo es posible que todos los días se levante, se ciña y siga viviendo y viva por aquellos que ama? Hay algo en él que antes no había. Se parece a alguien y a veces el mundo no sabe a quién. Se parece a alguien, sí, a su maestro, a Jesucristo, porque Jesucristo vive en él. Y a lo mejor tú estás viviendo esa situación, pero estás haciendo discípulos a todos aquellos que no entienden de dónde sacas la fortaleza. Y Dios, mira, no pone cargas más grandes de las que puedas resistir. Así es que tranquilo, porque a su debido tiempo Él cambia la circunstancia. Y entonces pone el tiempo y la manera de que se acerquen a ti y te pregunten, ¿cómo le hiciste? Y solamente dile, me tomé de la roca, me tomé de mi maestro,
de mi Señor Jesucristo. Y Él fue el que me sacó adelante. Y entonces te gozarás, no porque hayas impactado una vida, sino porque tu nombre está escrito en el libro de la vida y tus generaciones están aprendiendo quién es tu Dios, en quién pones tu fe. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Padre mío, porque estás direccionando a tus hijos a lo que realmente importa, a lo que realmente es el propósito, y es estar unidos a ti. Todas las demás cosas, todo lo demás que se tiene que hacer viene por añadidura, Padre. Nosotros debemos enfocarnos en conocerte cada día más. Necesitamos buscarte cada día, platicar contigo, leer tu palabra. De las situaciones que estamos viviendo, tomar lo que necesitamos aprender, escuchar tu voz. Necesitamos enfocarnos solamente en ti. Que todo lo demás, Señor, tú lo haces. Es extraordinario que aunque vamos a estar contigo en la eternidad, en tu poderío y soberanía, te plació venir y hacer habitación en nosotros. No te esperaste a la eternidad. Y esto se lo das a tus hijos. Déjanos ser, Padre mío, como tu Hijo hermoso, mi Señor Jesús. Señor Jesús, quiero conocerte cada día más. No importan tiempos, siempre es un buen día para conocer algo nuevo de ti, Señor, siempre, siempre. Aun cuando no me doy cuenta, me haces cumplir el propósito de mi vida en ti. Te doy gracias por las situaciones que me acercaron a ti. Te doy gracias, Señor, por los desiertos que pasé para llegar a ti. Te doy gracias, Padre mío, por los momentos extraordinarios que he vivido por ti. Te doy gracias los momentos en soledad, porque te conocí y escuché tu voz más claramente. Te doy gracias, Padre, porque hoy sé que no importa el lugar ni el momento, siempre estás ahí conmigo. Quiero ser como tú. Quiero ser más como tú, menos como yo. Que no quede nada de mí, que todo sea de ti. Y que cada vez que hable, cada vez que actúe, cada vez que haga algo, el Padre sea exaltado a través de ti, mi Señor, que reinas en mí. Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, quede arraigada en el corazón, en la mente de mis hermanos. Que se haga vida. Que alineemos, Señor, nuestras prioridades. Que tú seas nuestra prioridad. Que seas mi amado. No por decir una frase bonita. Eres mi amado, porque te amo con todo mi corazón, todas mis fuerzas, cuando hago tu palabra, pensando siempre en ti. Mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado
millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. ¿Se lo puedes cantar? Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Él es la razón, el Padre y su amor. Él es el motivo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro, y su amor en esa cruz. Y el propósito es que seas discípulo por causa de esa unión con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu en ti. Amén. ¿Por qué no le das palmas al Señor? Le dices: gracias, Padre, gracias, porque hoy entiendo que no son posiciones, que no son títulos, que no son departamentos, que no son lugares. Tiene que ver contigo. Siempre has sido tú y siempre serás tú. Amén. Antes de cortar en redes sociales, si esta palabra habló a tu corazón y quieres ser discípulo, y el Espíritu Santo ha hablado a ti, cierra tus ojos. Esta oración que vamos a hacer, repítela en la noche a solas con el Señor. Y dile así: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. He escuchado que en ti hay salvación y esperanza. Que toda situación, Señor, tiene un propósito para conocerte. Hoy quiero conocerte. Entiendo que he pecado. Entiendo que te he ofendido, Señor, y te pido perdón en el nombre de Jesús, Padre. Perdóname por estos pecados. Perdóname por las veces que he fallado. Y hoy te pido que vengas y habites en mi corazón. Que reines aquí en mi vida y me dejes conocerte cada día más. Hoy creo que tú me has perdonado y que el día que me llames a cuentas estaré contigo. Pero que mientras esté hoy acá, tu Santo Espíritu me guiará en el conocimiento de mi Señor Jesús, quien me revela al Padre a través de tu Escritura. Te doy gracias, Señor. Si hiciste esta oración, platica con el Padre más adelante y que se haga su voluntad en tu vida. Amén. Y bueno, para los que estamos aquí, toma esta palabra, que se haga vida en ti.